hacerlo un poquito más como una charla, porque bueno, ya lo decía Ale a manera de contexto, muchas de las empresas en México pues salen a partir de contextos que son familiares, no necesariamente padre a hijos, pero también entre parejas y demás, y creo que muchas de estas empresas pues mueren cuando no hay claridad sobre todo de los roles, las funciones y demás, de cómo hacer que la empresa pueda preservar, ¿no? Entonces creemos que es un tema sumamente importante. Grupo Plaza, pues ya sabemos, es una tradición familiar. Bueno, quienes, o sea, tenemos toda la vida en Puebla, pues sabemos, ¿no? De un abuelo y luego los hermanos, y entonces por ahí anda Rafa y ahora aquí Alejandro y así. Y entonces creo que lo interesante es saber, bueno, al final cómo se estructuran, ¿no? Estas empresas. Y bueno, pues ese es a grandes rasgos el contexto. No, muchas gracias, Ale. Oye, pues, ya nos platicaste la vez pasada un poco de la historia, ¿no? De cómo surge Café por el Grupo Plaza. ¿Cómo fue para ustedes, bueno, para ti, crecer una empresa familiar? O sea, ¿cuál fue tu experiencia? Pues mira, crecer en una empresa familiar, estás hablando en la mañana, en la noche, a todas horas de negocios, y eso, pues quieras o no, te va, lo vas trayendo ya en el ADN de lo que traes, además de que ya lo traes, lo vas desarrollando. Y sí, es bonito, y a la vez también hay que tener límites, porque siempre con la familia, las nuevas generaciones, la esposa, dicen, siempre estás hablando de negocios con tus hermanos, con tu papá, no hay momentos para otro, y sé que muchos que los están acá tienen sus empresas familiares y deben de estar pasando siempre por este momento. Siempre es importante poner esos límites, pero pues también es muy bonito porque te das cuenta que no todos tienen la oportunidad de nacer en una empresa familiar. Claro, entonces esa es una cosa positiva, que a diferencia de mucha gente que dices, ya terminó la universidad y la verdad es que no ha entendido mucho cuál es el sacrificio, el esfuerzo que tienes que sortear para abrir un pequeño negocio o medianito o como sea, y es así, es así como más o menos que lo vamos sorteando. Claro. Oye, y algo importante que también es cómo le educas a tus hijos, bueno, los que tenemos hijos, del valor creado, ¿no? Porque digo, la empresa familiar ya son varios años de trabajo, de esfuerzo, pero ¿cómo le haces que también valore todo lo que ya se creó, ¿no? Porque al final, bueno, idealmente se lo vas a heredar, ¿no? Pero ¿cómo logras dar esta percepción de valor creado? Que ellos vean todo el valor que ya crearon, ¿no? Que se les puede entregar en el futuro. Sí, que fíjate que por mucho que lo trates de tener alguna herramienta, siempre es complicado. Sí. Sin embargo, yo creo que hay un buen punto que siempre nuestro padre nos educó a mí, a mis hermanos, bajo el hecho de que nada es tuyo, ¿sí? Tú tienes un sueldo, entonces, y el patrimonio, pues, es toda la familia. Entonces, el patrimonio lo tiene toda la familia. Entonces, sí nos han hecho un poco de reportar siempre, de mucha transparencia, mucho de rendición de cuentas. Entonces, eso yo también un poco transmito a las nuevas generaciones, a mis hijos, en el sentido de que, bueno, pues es que la empresa familiar no es tuya, es de un ente que no solamente tú decides, no es como que pues, yo aquí ya me voy a conchar para llegar aquí a recibir, ¿no? Sino que no, al contrario, yo creo que para los familiares, y ya le llegaremos por ahí al protocolo familiar, donde ahí se ve mucho de esto. Exactamente. Ahorita lo vamos abordando. Yo lo quiero que lo hagamos también interactivo con ustedes, pero le vamos dando espacio para después que alguna pregunta que tengan en ese punto donde alguien me va preguntando, nos interrumpan, porque así podemos que esto sea más enriquecedor para ustedes. Porque no solamente esto sucede en una empresa familiar, como dijiste tú, sucede que esté un amigo con el cual hice la sociedad. Por ejemplo, yo traigo un grupo de amigos del bachillerato que con lo que fundamos hizo universidad. Entonces, también tienes que manejar, poner reglas, ¿no? Porque también tienen sus esposas, sus familias, sus hijos, y al final, pues, o sea, como dueño también traes con una familia. Oye, y yo me quiero regresar un poquito. Empezaste diciendo, o sea, todo el día es hablar del negocio y demás. O sea, si tú pudieras regresar el tiempo o a lo mejor algún aprendizaje de justo estas dinámicas familiares, porque, o sea, aquí por ejemplo también tenemos esposos trabajando,
O sea, ¿cómo haces o qué hubieras hecho diferente que dijeras, estaba bien el tema del trabajo, o sea, de la empresa, pero por ejemplo, alguna vez tuvimos el caso de un empresario que nos decía, mi hijo no quiere trabajar en la empresa porque dice que está hasta acá, porque yo siempre llego diciendo, es que la empresa esto y el otro, y entonces cuando le dije, oye, hijo, esto es para ti, dijo, no, papá, muchas gracias. Yo no quiero. O sea, algo que tú hubieras hecho diferente, o incluso que hoy haces, por ejemplo, con tu familia, como... Sí, yo creo que es muy buena pregunta. Yo lo que estoy siempre fomentando es que ellos estén donde van a estar felices, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? También es un tema generacional, porque antes la generación de antes te decía, no, pues tú me gustas, hasta te dictaban casi la carrera que ibas a estudiar, ¿no? Y bueno, y ahora no, o sea, yo soy mucho más flexible en el tema, a ver, que te realices, que estés contento, que saques tu mejor versión de ti, y la verdad es que sí veo que van tomando sus caminos los chavos. No necesariamente todos nuestros hijos quieren trabajar en la empresa familiar, eso está bien, es mejor, es mucho mejor, ya lo veremos por qué. Y hay un pequeño videito que yo les traje que habla un poquito de cómo empecé, eso yo se los quiero transmitir, lo podemos poner, no sé, Alex, y cómo les... Si no, A ver, y entonces cuéntame, ¿te gustaba vender? Bueno, porque pues, es fácil vender, puede hacer, cóbrale. Claro. O sea, lo difícil, a que te paguen. Ahí está lo más difícil, ¿verdad? que te A ver, paguen. Fíjate que yo tuve la fortuna de que me daba tiempo para que me dieran a sugerir que podía estudiar, porque pues éramos una familia de mucho trabajo, ¿no? Entonces tú veías que todos trabajaban y tú decías, bueno, pues yo me voy a incorporar quizás rápidamente después de la prepa a trabajar. Y afortunadamente pues las cosas, el ser el menor te da los tiempos para poder decir, bueno, estudia. Y a mí siempre me gustó el tema del estudio, pero lo fui acompañando con la inquietud de las ventas de los dulces. Entonces yo dentro de cada ¿en uno... serio la venta de dulces? Sí, porque dentro de cada café yo manejaba todo lo que eran las golosinas. Entonces, como sabes, pues estamos en los principales hospitales de Puebla, pues siempre las tiendas de conveniencia, que la revista, que el arreglo para cuando nace el niño, y todo eso yo lo empecé a ver desde chiquito. Y con la fortuna que me pude pagar los estudios de ahí, porque mi papá me decía, pues mira, si te sale, pues ¿por qué no pagas tu universidad? Y me salió para pagar la universidad. Entonces, ahora se los cuento a mis hijos y ya el reto es muy grande para ellos, ¿no? No, pues claro. Y pues, bueno, ¿qué tipo de golosinas vendías, oye? Lo que pasa es que sí, era la sinergia de que ellos ya estaban establecidos y yo ocupaba las instalaciones, pues no pagaba renta, me ahorraba a los empleados, entonces tenía ciertos beneficios, ¿no? Entonces así fue la inserción que yo tuve en el grupo. Ya posteriormente, con el tema de que pues me gradué de contador, pues fui pasando por todas las áreas. Primero pues las administrativas, luego que las de producción de café. A ver, es que hay algo muy importante, porque es un trabajo, pero que no lo heredaron, que tú lo generaste. Después de ser repartidor de refrescos y que marcaste la diferencia, ellos no llegaron ya como que a sentarse ni nada, los estás enseñando a trabajar, vaya, ya los enseñaste. Es cierto, ¿no? Esa herencia es muy buena, la del trabajo y la de cómo te enseñan. Es la mejor herencia, es que esa satisfacción es el mejor ejemplo. Es la más bonita para cada quien. Para cada quien el decir, esto lo logré porque tuve la idea y la creatividad, y quitarte el miedo. Eso es lo que nosotros pues tratamos de transmitir a los nuevos muchachos que hacen servicio social con nosotros, que se atrevan a soñar, ¿no? Un poquito lo que me preguntaste, casual, quedó como mandado a hacer, ¿verdad? Sí. Ok, wow. O sea, y te dejó también un poco explorar lo que a ti te gustaba, ¿no? Tus intereses, claro, que era, claro. Quiero intentar el tema de los dulces, y más bien te dieron la oportunidad de abrir un espacio para hacerlo. Así es, sí, así fue. Así fue, y eso te va llenando muchísimo, como dice ahí, ¿no? Ya. De ese autoestima, ¿no? Te va subiendo tu autoestima, que sí puedes, y vas creciendo, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de tu hermano, ¿también encontró su lugar fácil? O sea, ¿cómo fue también el hecho de que de pronto tienes otro hermano y que se van acomodando? De pronto,
pues ya ni modo me tocó porque salí y la empresa familiar me tocó? ¿Cómo? Fíjate que eso ya depende de mucho de cada, cómo tú traes toda tu formación interior y tu, pues cómo es la personalidad de cada uno, ¿no? Y mi hermano, su personalidad es muy operativa. Entonces él, cuando íbamos creciendo, pues él decía, no, yo estoy bien, que nos siga liderando mi papá, pero yo sí, como les digo, yo di un golpe de estado, ¿no? Sí. Porque yo así le dije, oye, pues yo me quiero preparar para ser director, ¿no? Claro. Quiero ir creciendo y se me dieron la oportunidad, ¿no? Claro. Esa parte no sé si la platiqué la otra vez, pero el gobierno corporativo que armamos me ayudó un maestro, el maestro Blanco, que es muy bueno en la UDLA, que estaba en la UDLA, y él me ayudó a poder hacer todo un sistema y poder ver que esto de brincarte al hermano mayor, pues no fuera todo un tema, ¿no? Sí. Pero sí, cuesta trabajo, hasta la fecha es complicado por un tema de relación de familia normal, ¿no? Porque hasta con la hermana mayor te cuesta trabajo. Entonces, pero mucho de esto la psicología nos los explica, el tema cómo tú vas aprendiendo de lo que te dicen los especialistas, ¿no? Los psicólogos, no, pues tu hermana, mira, tienes que decirle estas palabras, ¿no? Para que ella se sienta porque es la primogénita, ¿no? Entonces, hay cosas que hay que decirle para que ella es consejera, para que siga todo esto funcionando bien, siga motivación, siga todo esto. Exacto. Pero sí, de entrada, sí, el tema familiar como es, y el rol que yo juego en el más chico también es un tema muy especial. Interesante, claro. Y es que son 3 roles, ¿no? O sea, estás como funcionario, o sea, te operas, estás como dueño y estás como familiar, ¿no? Entonces son esos 3 roles, esas 3 cachuchas que hay que lograr armonizar, que por eso a veces es el gran reto, ¿no? Las empresas familiares. Sí, claro, y cuando vas a reportar tu año, pues tienes que llegar como el funcionario, Exacto. No puedes estar como miembro del consejo, y así, cuando eres familia, pues ahí sí te tienes que quitar, ¿no? Exacto. Porque tienes que ir dejando el tema de la familia afuera de la oficina, ¿no? Aunque es complicado, pero logras irlo articulando. Sí, entendiendo cada uno de los roles. Y en su caso, ¿cuándo empezaron con este tema de empresa familiar y poner protocolos? O sea, entiendo que fue una iniciativa tuya, pero, o sea, ¿cuándo fue y cuál es como la recomendación para empezar, ¿no? Porque a veces suena que es algo como sí, mira, mucho más allá. Definitivamente cuando todos vamos empezando, que como ustedes, pues muchos de ustedes te va asesorando tu amigo, Ale, y vas contratando alguna consultoría, mentoría, y al paso de todo eso ya te vas dando cuenta que necesitas algo más estructurado, más formal. Sí. Y fue más o menos como en el 2005 que nosotros empezamos a institucionalizar la empresa. ¿Y fue por una necesidad en específico? Fue por la profesionalización misma de la empresa ya grande, el tema de cómo manejas diferentes áreas, con 2 hermanos allá adentro y así con tu papá ahí, claro. Entonces se vuelve una dinámica compleja, como sigue siendo, pero ya si hay reglas y si hay pues hasta mismo reuniones específicas para tratar eso, pues eso te ayuda mucho. Sí, entonces más o menos fue en el 2007 y bueno, si te das cuenta, yo en la mañana estaba leyendo un poco mi protocolo familiar para un poco actualizar, porque lo hicimos hace 5 años el protocolo familiar. O sea, de que fundas tu gobierno corporativo a cómo va la trayectoria, te va especializando, porque tomas las charlas que te van y te dan en las empresas familiares, todo eso te va sumando. Y ya después sí es importante hacer como un alto en el camino y alguien que te pueda sugerir hacerte tu entregable, entregable en donde tú puedas salir de él y dárselo a cada miembro de la familia y ya. Dale el protocolo, que es el protocolo que ya platicaremos. Y entre más pronto igual mejor, ¿no? O sea, digamos, como empresa familiar, entre más pronto puedas empezar con este proceso, mejor, ¿no? Porque claro, más se va alargando el tiempo, más retador puede llegar a ser después. Claro, pero todo también tiene que ver con la economía, ¿no? Porque tú es lo que estás pensando también primero es en tu economía, que salga para tus gastos, para tu reinversión, entonces esto también es una inversión.
Pero sin duda, este centro que ustedes hacen aquí, Innovarte, que lo hacen muy bien, son pues los catalizadores que te llevan a eso. Gracias. ¿No? Y por así, centrándonos en el protocolo, Ale, bueno, ¿qué es primero un protocolo familiar? Mira, un protocolo son los acuerdos, las reglas que se pone la familia para poder operar una empresa y que te permite que todos lo firmen para que haya acuerdos, digámosle, no tanto legales sino morales. Yo creo que para que la empresa persista en el tiempo y no se pierda por no tener estos elementos de comunicación tan importantes, ¿no? Entonces el objetivo es la continuidad del negocio y que todos de alguna manera se alineen con estas reglas. Así es. Y lo más importante es cumplir el protocolo, porque luego se te olvida, el fundador se va en automático diciendo, no, es que yo lo hago así. Y entonces lo que fue antes del protocolo, haz de cuenta que lo congelamos, porque tampoco lo puedes volver a quitar, porque hay algunas sociedades que se hicieron antes del protocolo, algunas, por decir, excepciones, ¿no? Por decir, en unas empresas se hacen que le voy a dar el territorio, por ejemplo, a mi amigo del Pollo Feliz, ¿no? En su protocolo familiar pueda estar que le di el estado de Nuevo León y todo lo que es el Bajío se lo doy a tal y tal familia. Entonces, y si eso lo haces antes del protocolo familiar, bueno, ya se respeta normalmente. Ya después del protocolo familiar ya empiezan unas nuevas reglas de decir, bueno, no, tendrá que ser una franquicia maestra la que venda los territorios y tiene que tener quizás una cuota de base, como de recuperación que no sea tan elevada por ser familiar, ¿no? Pero ya empiezas a normar lo que es el negocio puro, ¿no? Para poderlo cuidar, ¿no? Claro. Así más o menos es el antes, el después. Pero te puedo ahondar un poquito más. No sé si alguno de ustedes ha empezado a hacer su protocolo familiar. ¿Alguien que ya ha hecho su protocolo? Pues es un buen inicio. Este es un buen punto de partida para un buen bosquejo que puedan empezar a hacer su protocolo. El protocolo familiar también luego hace una derivación en el tema legal y en tus estatutos de tu empresa. Entonces dices, bueno, es que, ¿qué pasa si me llegan a comprar la empresa? ¿No? Y no quiere vender mi prima o mi hermano. Entonces hay acuerdos, no, si nos llegan a comprar hay un derecho de arrastre, un derecho de oferta, o sea, hay cuestiones que te permite el protocolo ponerlas claras para que te alinees y no que por un miembro de la familia se frene una operación. O a la vez que tú dices, bueno, nosotros en protocolo familiar vamos a decidir que los que fuimos fundadores nos podemos quedar con acciones A y las acciones A tendrán estos derechos y las acciones B solamente tendrán nada más remanente utilidades. Exacto. Entonces a eso te lleva el protocolo. Entonces una vez que termina tu protocolo, tienes que ir con tu abogado, el que te maneja tus sociedades mercantiles, y él te hace los cambios a los estatutos. Y en los estatutos ya queda. Eso es lo interesante, llevar no nada más que se quede el protocolo así, sino que lo puedas llevar a tus estatutos, porque ya en los estatutos ya se vuelve de obligatoriedad. Sí, que muchas veces, o sea, cuando ya el dueño o el papá, ¿no? El fundador ya no está, es muy difícil decir, no, es que mi papá hubiera querido que tú te quedaras con esto. O sea, son temas como de dueñez, son temas que, o sea, entiendo que abordan temas de dueñez, temas de, o sea, operación, cómo van entrando otras personas, cómo vamos también disfrutando de las utilidades del negocio, porque también ahí se establece qué pasa con ese tema de los dividendos. Ahí se dice qué pasa con los dividendos. Sí, ¿no? O sea, porque no todo es, a ver, véngase para la familia, o no todo es vamos para el negocio. O sea, ahí lo puedes establecer y decir, a ver, esto lo vamos a cubrir, el negocio se va a hacer cargo de este tipo de cosas, el negocio no se va a hacer cargo de este tipo de cosas, ¿no? Así es. La iniciativa de empezar con todo el proyecto de gobierno corporativo y de profesionalización, ¿fue una iniciativa tuya como director o fue más como familia?
Mira, ¿En qué momento decidieron tomar esa decisión? O sea, ¿en qué punto estaba el negocio como para decir, ya tenemos la profesionalización muy bien hecha, sistemas, procesos, puestos, organigrama? O sea, ¿qué punto es el ideal como para decir, ya es hora? Sí. ¿O de dónde empieza? Sí. Perdón, Fíjate, tu nombre es, perdón, Arturo. Tú eres de Tezutlán, ¿no? Sí. Arturo. Sí. Qué bueno, Arturo. Oye, Arturo, mira, lo que pasó, el momento en el que llegas a estar un poquito más, es cuando empiezas a ver que tus hijos pues ya están creciendo y ya van a ir a entrar a la universidad, ¿no? Y dices, oye, o están saliendo de la prepa, ¿qué voy a hacer, no? Porque pues ahorita mi hermano y yo lo manejamos muy bien, nos ponemos de acuerdo por qué va a pasar después, y también te ayuda mucho el que tú veas las buenas prácticas de otros, o sea, de empresas como tú. Digas, oye, pues yo tengo un compadre que más o menos con su hermano, su tío, las lleva las cosas así, y yo calculo que es más o menos de mi tamaño, ¿no? Y él tiene este tema que se acercaron los de tal despacho y le están asesorando, ¿no? Entonces, ese tema te ayuda mucho para ver más cuál es la madurez ya que tienes tú para poderlo hacer. Y lo que es como un principio muy interesante son tus actas de asamblea de cada año que tú haces, porque normalmente no es una obligatoriedad, pero no te revisa nadie el que tú hayas hecho tus actas de asamblea. Nadie te multan, ¿no? Sí, y la verdad es que son la historia de tu empresa, y cuando tú quieres venderla o cuando tú quieres pues ceder, hacer, abrir todo, está actualizado tu libro de asamblea, ¿no? Entonces los libros de asamblea todos los podemos hacer. Ahora con eso de la inteligencia emocional y chat Sí. está una maravilla. Sí. Pues, todo ya hasta te lo puede decir. Oye, hazme un protocolo familiar, somos 5 y tengo esto y esto y quiero ver, y te va a empezar a resolver. Eso yo no lo tenía hace 5 años, hace 20 años, ¿no? 18 años. Entonces, esto te va dando mucho el que ahora ustedes no nos podemos esperar mucho, y sabes que pues, y que si no tengo a la familia toda completa, bueno, pues nos ponemos somos socios, hacemos acuerdos en un protocolo de dueños de lo que vamos a hacer y cómo entrarían nuestros hijos. O sea, no necesariamente te lo necesitas hacer una gran consultora. Tú lo puedes empezar a hacer. Lo importante es que saques un entregable y que lo firmen ambos, porque eso, tú a la hora de tomar la decisión, no, esto lo tengo que reportar al consejo o lo tengo que reportar a mi socio, porque eso está. Y si no, pues no hay reglas claras, ¿no? Y si no hay reglas claras, la empresa, los socios, empiezan los malos entendidos, empiezan otras cosas y no jala igual. Entonces, ahí está un poquito. No sé, Arturo, si más o menos contesté un poquito. Sí, pero la iniciativa entonces fue... Sí, la iniciativa fue mía. O sea, ya que Sí. tus hijos estaban un poco más... Sí, la iniciativa fue mía, y también el tema de la profesionalización mucho, porque dices, es que no una persona me maneja de todo y yo creo que es la persona idónea para manejar todo, y la verdad es que ya van cambiando los negocios, ahora nos hemos vuelto especializados, ¿no? Entonces, desde que empiezas a profesionalizar tu empresa, yo me di cuenta que era necesario hacer primero un gobierno corporativo, ¿no? Ya después del gobierno corporativo, que es el consejo, el segundo paso, si tienes una empresa familiar, pues una empresa familiar. Ahora te digo, hay empresas en las que estoy que no tengo el protocolo también de dueñez, o sea, tampoco, y funcionan, o sea, tampoco es el pecado más grueso, pero te va a poder simplificar muchas cosas, ¿no? Y quizá no a ti, pero quizá a las generaciones que vienen, ¿no? Es como pensar un poquito en esto. Oye, ¿y en algún momento tuviste algún tipo de resistencia? O sea, me refiero a cuando empezaste a hablar de vamos a poner las reglas claras y demás, no sé, tu papá, tus hermanos que dijeron, o sea, ¿qué quiere hacer? ¿Y cómo lidiaste un poquito con eso, no? Porque, o sea, también creo que hay veces iniciativas o de pronto uno como socio quiere poner este tipo de reglas
y espantan a la gente, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué pensarías o qué hiciste si encontraste iniciativas o qué le dirías a alguien que siente como cierta resistencia a este tipo de formatos? No, pues yo creo que el tema de que ustedes estén aquí ya abre la pauta que son gente disruptiva, que quiere profesionalizar sus empresas, y por supuesto que yo sí tuve esa resistencia, sí, y la sigo teniendo, porque hasta actualmente entre más tú vas preparándote y más te vas formando, se va abriendo una brecha más en tus miembros de la familia. Okay. Entonces sí se vuelve un tema. Sin embargo, yo sí creo que la intuición y la psicología nuevamente te vuelven a dar unas herramientas para poder decir, a ver, ¿cómo quiero lograr esto y qué tengo que hacer? Entonces mucho el cabildeo, por ejemplo, hay unas reglas que leía, el no decir, señalar quién hizo el problema, sino señalar el problema, no etiquetar a la gente, o tú estás haciendo estas cosas así o asado, sino tratarlas de manejar como son, sin afectar al ser humano, para que entonces eso te permita entrar a lo que tú me dices, Laura, que es disminuir la resistencia, pero siempre queda el que, no, es que tú gastas mucho, no, es que, pues porque tu papá te da siempre chance a ti. Entonces, y luego también es importante, pues siempre ver cómo trabajas al presidente del consejo, ¿sí? Porque el presidente del consejo tienes que ver cómo lo trabajas para que puedas ir sumándotelo, Claro. porque en el consejo, pues a lo mejor nosotros somos 5 más 2 independientes, 5 propietarios, consejeros más 2 independientes, y tienes que ir viendo esa mezcla, porque hay uno que sí, como son familia los 5, Sí. entonces yo tengo que examinar quién sigue a quién. ¿Sí? Normalmente el presidente del consejo pues es el papá, ¿no? Sí. Y tiene un halo importantísimo sobre algunos miembros del consejo, y ya sabes que lo van a jalar. Sí. Entonces tienes que ir trabajando, tienes que ir haciendo un andamiaje para ver, pero antes de hacer alguna, yo te digo, yo me estoy yendo ya muy lejos, a lo mejor, si yo quiero que me aprueben algo, yo en el consejo como tal no agarro y lo planto. Yo voy y antes voy cabildeando, como todos ustedes lo han de hacer, ¿no? Voy a convencer primero a mi mamá para que me dé permiso a mi papá, ¿no? Eso lo hacíamos todos, ¿no? Y vas haciendo esto y ya llegas al consejo, pero ya no les cae de sopetón, entonces ya por lo menos a los votos importantes ya los tienes, y ya te dan palomita, ¿no? Y vas avanzando. Entonces, pues yo creo que es un reto interesante, ¿no? Sí. Un reto. Y por ejemplo, ahí votan y es por mayoría, cuando se tiene que aprobar por... Sí, normalmente el presidente tiene doble voto. Doble voto, sí. Tiene doble voto. Todos los consejeros propietarios tienen un voto, y también tienen voto los independientes. Entonces, sí se pone buena la cosa. Casi muy pocas veces te da que tienes que contar votos, ¿eh? Normalmente ya está la ¿Qué tipo de propuesta. cosas votan, por ejemplo? O sea, Pues no importantes sé, dentro de... Porque no son decisiones tanto de familia, ¿no? No son así de vamos a cambiar un producto específicamente, sino que tiene que ver con temas más de expansión y crecimiento. Algunos Sí. Por ejemplo, vamos a renovar la marca de tal marca, tenemos ahorita en exploración, renovarla. Y ahí dice, porque hay prioridades, no puedes ir a todo. La renovación de la marca puede esperar 1 o 2 años, pero entonces tienes que ver si sí es el momento, y son del tipo de decisiones que votas. Sí, sobre todo entran temas de inversión, ¿no? Sí, entran temas de inversión, temas también de organizacionales, temas de estructura organizacional, organigramas. Esos también, no tanto en votos, sino porque eso ya es como una validación nada más, ¿no? Pero en votos son más temas de inversión. Pero y algo muy importante, que a lo mejor quizá en un tema de empresa familiar no se ve, es que al final también es una supervisión hacia la dirección general. O sea, más allá de decir, quiero un consejo para... O sea, al final es este consejo el que también a ti como director te está evaluando, ¿no? Claro. Entonces, es al que le tienes que rendir cuentas. Y entonces, aunque seas un dueño, tu rol en ese consejo familiar es decirle a estos familiares, estos dueños, el director está haciendo bien su trabajo, ¿no? Y aquí es donde lo supervisan y aquí es donde deciden si siguen o no siguen, ¿no? Claro. Que no es
justo como echártelos a la bolsa, es justo tener una supervisión por arriba, ¿no? Sí, claro, que claro. te va a dar la palomita o no, ¿no? Sí, sí. Ok. Y normalmente no siempre para todos te pueden dar la palomita, porque si tú decidiste enfocarte más el año pasado fue un año muy duro porque nos empezó a subir todos los insumos Sí, y todo, inflación. y no te permitían subir casi precios por la competencia, ¿no? Sí. Y pues los resultados no fueron los mejores, ¿no? Sin embargo, tienes que priorizar mucho el tema de que seas una empresa a mediano y largo plazo. Exacto. Porque también el tema laboral que se nos impuso de subir un sueldo de un 20%, pues es un tema que no lo hace ningún empresario, solamente lo hacen los políticos que no tienen empresas, porque ellos no van a cargar con el costo que nosotros tenemos que cargar, porque te cambian la jugada de un mes a otro. En diciembre teníamos que estar viendo qué hacíamos con el Sí, presupuesto. es bien bueno, tema laboral. 20%. Bueno, pero ese es un tema Es un tema interesante. de que sí te da mucha transparencia el que yo le tenga que rendir al consejo, por supuesto, es mi órgano supremo para mí. Sí. Y ahí todos los consejeros tienen ahí no soy el director, Sí. soy el funcionario que va a rendir el informe, Sí. ¿no? Sí. De los independientes del consejo, supongo que son obviamente externos al negocio. ¿Quiénes, o sea, qué giro o qué experiencia tienen ellos o qué consejeros buscaron ustedes para tener un punto de vista externo que no sea siempre el punto de vista familiar? Es decir, es un contador, es un consejero de un banco, es Sí, está muy buena la pregunta. un tío que trabaja en una empresa de hotelería, no sé. Sí. Primero, para fijar esos consejeros hay reglas de que no tengas vínculos con ellos, no los puedes invitar a negocios, ni a vender cosas en tus empresas, ni deben de ser tus familiares, menos, eso está súper prohibido. Ahí te lo dice el protocolo del gobierno corporativo, se lo dice ahí. Y lo que yo busco, porque yo sí soy de los que los escojo, yo hago un poco de atribuciones también como de presidente del consejo porque me ha tocado así. Entonces, yo los escojo, ya he hecho algunas renovaciones de consejeros, porque pues ya llevo más de 15 años teniendo un consejo así. Y yo busco mentes totalmente diferentes a las que están en el consejo. Por ejemplo, ahora tengo yo a una mente de mercadólogo y enfocada al turismo muy brillante. Muchos lo conocen de acá, y es Ale Cañedo. Ale Cañedo es una mente muy abierta, muy objetivo, y él te dice las cosas como van. Pero él está enfocado a la atracción, al turismo, a todo lo que ustedes saben que Ale lo domina. Aparte, él también tiene una sensibilidad política muy buena, ¿no? Entonces ahí tenemos un tema también bien positivo, porque hay veces que tienes que manejar crisis en las empresas, ¿no? Y tienes que saber cómo las manejas. Y el segundo, fíjate que ese segundo a mí me encantó su mente, porque él tiene una mente, es un químico. Él es un químico, pero que es un CEO, pero a la vez pues, tiene una mente súper diferente, ¿no? Sí. Entonces, sí, él es Santar Mendoza, él es el CEO de BASF. Entonces, nos ayudan mucho sus puntos de vista, cómo lo están percibiendo ellos, y te ayuda. A lo mejor tú me dices, bueno, es que están súper elevados, ¿no? Porque pues, yo soy una empresa poblana que me estoy tratando de subir a las grandes ligas, pero estar con ellos son grandes ligas, ¿no? Pero eso pues te va a dar, a lo mejor no todo se adapta a tu economía y a tu realidad, ¿no? Pero sí te ayuda mucho, porque te hacen pensar, aunque no lo puedas ejercer inmediatamente, las ideas, porque luego tienen ideas a lo mejor, pues como ellos están empresas y mucho recursos, gobierno, tienen muchos recursos, pues háblale a fulano y que te lo resuelve, pero Sí. yo no puedo pagar los honorarios de fulano y Los sultano. independientes llegan a tener una participación, tienen No, tienes que darles un emolumento al año. No al año, por junta. Ajá, Por junta. Hay unos parámetros que te marcan que cuánto es lo que le deberías de dar por hora. Sí. Por hora pues son. Pero más lo hacen, no por eso, lo hacen pues son tus amigos. Claro, por ahí.
por ayudar, ¿no? Como nosotros estamos ahorita, Claro. lo haces porque se ayude el sector, Claro. que crezca la economía, que lo que a mí me funciona Sí. les funcione a otros, y más lo hacen por eso. Sí, tienen que ser totalmente externos, ¿no? Lo que mencionas y la Sí. pregunta es, o sea, no deberían de ganar por resultados, ¿no? Es más bien una visión muy externa de puntos ciegos y de cosas que puedes ir mejorando. Por ejemplo, yo estoy en búsqueda a lo mejor de un financiero. Yo soy financiero, pero pues también el punto de vista final de un financiero es muy interesante. No lo tengo ahora, pero siempre pienso cuando voy a empezar a hacer algún cambio. Ellos ya llevan a lo mejor unos 4 años, ahorita como siendo mis consejeros, uno Tiene 4 que y ver con otro el 5 reto, años. ¿no? Que tiene la empresa, o sea, Sí, claro. con el reto o los retos que está por abordar la empresa, que dices, aquí un consejero me podría ayudar a entenderlo, ¿no? Sí, Si claro. estás en un momento de institucionalización, supongo Antar puede Sí. sumar mucho en ese tema. Estoy en un momento de expansión, Muchísimo. Alejandro suma Exacto. muchísimo en esos temas, ¿no? Y también tienes que entender sus momentos, porque ellos están trabajando en sus empresas, en sus gobiernos y todo. Entonces, yo me adapto luego a sus agendas. Eso es 1, 2. Tengo años muy como que me van a visitar mucho algún consejero y hay otros años que de repente se baja, porque es como viene la curva en sus empresas. Entonces, sí tienes que tener también, no depender de uno nada más. Sí, porque hay veces que se te baja la llanta de uno, pues ya tienes al otro. Claro, menos. Son 4 reuniones al año normalmente. A las las que trimestrales. hacemos. Sí, trimestrales. Y hacemos una de presupuesto, para mostrar presupuesto en diciembre, que debería ser antes, pero bueno, en este año pasado lo hicimos en diciembre. Ya, tenían que mover el 20%. No, y la teníamos programada antes, y bueno, fue Sí. todo un tema. Sí, sí. Pero bueno, Sí. vamos adelante. Pero esto creo que es fundamental. Digo, yo tengo un tema de una familia cercana a mía que tiene una empresa muy grande de carnes frías. Se muere el papá que construyó todo y los hermanos un caos. O sea, empezaron la empresa la tronaron, ¿no? O sea, no tenemos la vida comprada, o sea, y tener un protocolo pues te puede blindar ante esto, ¿no? Entonces sí es algo muy importante para realizar. Ujú. Muy bien. Pues si quieres presentar. Sí. A ver, mira, aquí de las preguntitas estas que... Mira, bueno, ya sabe un poquito de la experiencia que he ido acumulando en estos años. Los mayores retos, por supuesto, está cuando tienes que fundar tu consejo, tu gobierno corporativo. Ese es un reto, sin duda, tener la primera reunión y cómo la hago, cómo la estructuro y qué debo de presentar y cuánto tiempo tiene que durar y cómo le haces para que no te pierdas en el tiempo. Tienes que tener un relojero que te vaya marcando los tiempos y los asuntos. Y bueno, los mayores beneficios que tienes como una empresa familiar es que pues sí te puedes ir quizás un poco más tranquilo de vacaciones, ¿no? Que me cubre mi hermano, está mi papá, pues sí te puedes ir un poco más tranquilo. O pude yo estudiar mi maestría, ¿no? En otros momentos pues, no te dan, ¿no? Porque tienes que cumplir con los horarios de una empresa, ¿no? Sí, Entonces sí. tiene sus beneficios. Y los retos, yo creo que el tema, y por ahí lo platicamos, los retos más importantes vienen en la tercera generación. Porque entran en la tercera generación y dependiendo cómo vienen y cómo se van manejando esas nuevas generaciones, depende del éxito que vayas a tener. Entonces, pero sí, el protocolo, todo el consejo te va a dar una mayor fortaleza, pero el chiste es cumplir el protocolo, ¿sí? Porque si no lo cumples, no sirve de nada, ¿no? Y ventajas de emprender en familia, pues te da mucho más seguridad, el que no tengas tú que estar nada más tú arriesgando todo tu capital o todo tu esto, y también te da un cierto, también va cruzado a la seguridad familiar, ¿no? Sí. Que cuando te llevaba tu papá de chiquito de la mano, pues si te lleva tu papá también y es un gurú de los negocios, te da más tranquilidad, ¿no? También es una analogía. Sin embargo, pues tú también tienes que ver que no va a ser esto eterno y que tienes que ir tú sabiéndole tú con tus propios medios, porque si no se muere el fundador y nadie sabe nada y nadie supo cómo hacerlo, ¿no? Entonces sí tienes que estar pensando mucho en la parte en no meter a tantos miembros de la familia en la empresa.
porque después de la tercera generación, si tú sigues metiendo familia, se vuelve un tema muy complicado de manejar, porque aunque por ahí había una preguntita que dice ¿qué ponderas más, si la empresa o la familia? Pues por supuesto que aquí está, dice primero la familia o el negocio, pues por supuesto que está, me podrían decir muchos, pues la familia, no, es el negocio, para que haya negocio, para mantener a la familia. Exacto. Sin embargo, las emociones te ganan las emociones, y tienes que ir leyendo que entre menos familia tengas, más vas a priorizar el negocio. Ahí, ¿sí? ¿Por qué? Entre más familia, más complejo. ¿Sí? Entre más familia, más complejo. Entonces, no es lo mismo que, aunque sea un miembro funcionario de tu empresa, no le puedes ubicar, llamar la atención de la misma manera que se la llamas a cualquier miembro de tu empresa, a cualquier funcionario de tu empresa. Tienes que tener ese tacto y esa psicología para que lo puedas ir manejando. Por ahí una pregunta me van a hacer por acá. No, tú, alguien. ¿Cuál es el protocolo para la tercera generación que tienen ustedes? O sea, con los hijos. O sea, ya los... El protocolo es... O sea, entran, no entran, sí, entran si estudiaron algo. Exacto, tienen que tener mínimo su licenciatura terminada. Para que entren a un puesto de dirección, tienen que haber pasado por las áreas de finanzas y operación, o bien que hayan trabajado 2 años fuera de la empresa para que entren a un puesto de dirección. O sea, es lo que tenemos para estas terceras generaciones. Ya tengo 2 miembros de la tercera generación adentro, y bueno, vamos con mucha satisfacción, vamos liderándolos por buen camino. Ahí van. Y bueno, aquí ya la sucesión exitosa, que lo hemos platicado quizás un poquito, es preparar a las siguientes generaciones en el saber pues, que no tienen garantizado el que puedan entrar a trabajar a la empresa. Sí. Porque aunque se oye cruel, pero no alcanza para todos, y la psicología no da para poder arreglar todo en la organización, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues es un poquito la experiencia. Yo tengo una pregunta, o sea, hablas sobre el tema de la psicología. ¿Cómo te has vuelto sensible, o qué sugieres que podamos, pues, de dónde podamos como sostenernos a veces emocionalmente, ¿no? Porque el tema familiar sí es como muy, como dices, como llegar a convencer, llegar pues a manejar ciertas cosas del negocio. ¿A ti qué te ha funcionado? O sea, ¿qué has hecho con esa parte que bueno, veo que eres muy sensible, ¿no? Yo sé que a lo mejor hay que hablar de esta manera, ¿no? Tratarlos así, tal cosa, como sí, de una manera que sea, pues, profesional a la vez, ¿no? Pero también familiar, ¿no? Entonces, ¿qué consejo nos darías o qué sugerencia para...? Porque a veces es muy pesado, ¿no? Tanto llevar los números, pero también como dices, el tema emocional, a veces se ve como involucrado o ahí inmiscuido, ¿no? Cómo tratar de ser firmes ante situaciones difíciles, ¿no? Sí, pues yo creo que está muy buena tu pregunta, muy amplia. Yo creo que se da para varias líneas. Mira, yo creo que primeramente lo que trato de hacer es que no me impacte emocionalmente como me impactaba antes. Entonces decir, bueno, si está quejando conmigo un miembro de la familia, porque aparte te lo dicen como si fuera tu papá, tu hermana mayor, y es que esto, me cobran esto, y a ver, entonces vamos a escribirlo tranquilitos, vamos vaciando todo esto. Entonces tratar de verlo con perspectiva el problema, ¿no? Tratarlo de ver con perspectiva. Ahora, cuando se quiere pues, lograr ciertas cuestiones que necesita la empresa, pues sabes que no las entienden, pues tienes que manejarlo en una reunión aparte con cada miembro de la familia. Eso ya lo comentamos, pero también invitarlos a este tipo de módulos de innovación, módulos de emprendimiento, módulos del IPADE, módulos del IESDE, módulos de todo, para que ellos también vean en pares, cómo es. O sea, cómo es, no es que mi hermano está loco, porque viene y trata de revolucionar y traes el consentido de mi papá y le deja hacer todo. No. O sea, cuando tú ves y cruzas y platican entre ustedes y ven que el mundo pues, realmente es más colaborativo que impositivo, pues te das cuenta que la gente va flexibilizando.
Entonces yo creo que el reto también es que se preparen los miembros del consejo. Yo creo que ese es para mí ahora, hoy por hoy, un gran reto. Porque vengo de una empresa de familia, pero yo sí me gusta el estudio y a mis miembros del consejo pues no necesariamente les gusta la formación continua, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo veía todo esto ayer que me metí al GPT y me asombré. No te asombras, ¿no? Si no estás preparado esto ya, en 3 meses ya estamos fuera. Porque, bueno, cuántas cosas también desconocía de lo que platicaron ahí, ¿no? Del que te hace todos los reportes de juntas, pero todo eso es constante estar preparado. Entonces sí, yo recomiendo mucho el tema de que, oye, van a dar un cursito en tal lugar. Coparmex tiene buenos cursos. Entonces yo les mando mucho de, vayan esto, pero sí también llega un momento en que te tienes que ir a renovar porque no te hacen caso. Sí, porque pues, dicen que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Entonces, sí, pero tú tienes que hacer tu trabajo, ¿no? Tienes que hacer tu trabajo y tienes que estar impulsándolos y tienes que estar viendo cómo los motivas. Entonces, más o menos, sí responde un poquito. Sí. Que lo posible estén en el mismo canal, en lo más posible que se vea el mismo canal. Por ejemplo, yo con mi hermano le propuse, oye, no, vete a estudiar al IPADE. Se fue a estudiar al IPADE. Entonces le ayudó, todo eso ayuda. Entonces a la hora que van a tomar una decisión contigo, pues ya comparten contigo. Ya tienen hasta lenguaje. Sí, ya tienen lenguaje, ya tienen muchas cosas en común. Sí, porque al final creo que algo importante que hacerle entender a la familia, independientemente de que participen activamente o no, es que al final, si la empresa va trascendiendo en el tiempo, nos decía una vez Mauricio García, que estuvo también con nosotros platicando de su experiencia, nos decía, al final, la empresa familiar te va a llegar. O sea, puede que te hayas ido a estudiar a París y que hayas, hecho carrera como artista, pero al final tienes que hacer consciente a la familia que la empresa familiar ahí va a estar, aunque seas un artista y demás, ¿no? Entonces, tienes que tener ciertas armas, conocimientos para saber cómo gestionar tu negocio, aunque seas el artista, ¿no? Entonces, creo que es esta parte como decir, pues aunque no se involucren, sensibilízalos sobre lo que es tener una empresa, ¿no? Y sobre cómo se pueden tomar decisiones y demás. Y también incluso a preparar a los consejeros. Hay todos los cursos para los consejeros, ¿no? Sí. Entonces, no solo por ser papá, ¿no? Sí, y otra cosa que ayuda muchísimo es cuando trabajaron en empresas, ¿eh? Por ejemplo, mi papá que sí trabajó en Peñafiel, trabajó en la cervecería. Papá entiende perfecto todo el tema de la estructura, la organización, las ventas, el management, todo. Eso ayuda muchísimo. Y bueno, pues eso es mi Ale. Pues parece que aquí nosotros ya en este tema pues llegamos un poquito a esto del fin de esta, ¿verdad? Y bueno, ya una empresa de pues ya tantos años que les he platicado, pero ahora pregúntenme ustedes qué otra inquietud tienen, qué les gustaría saber, y créanme que sí lo toco la empresa familiar. Y los problemas que estoy viviendo actual, son muy diferentes a los que estaba viviendo hace 5 o 3 años. Van cambiando, pero realmente sí es bueno que escuchen en cabeza ajena, porque se van a ahorrar pues, muchos tropezones. Sobre todo también si ustedes están solos, ¿cómo involucras a tu equipo de trabajo en esto? Fíjate que es un buen punto, no sé, porque no hemos platicado cómo tiene que leer tu equipo de trabajo esas 2 grandes o 3 cabezas que están en una misma empresa, y se vuelven los mismos psicólogos que estábamos viendo, porque ya saben cómo, pues han estado tantos años, entonces ya saben a quién ir primero, a quién después, a quién cómo le hablan, qué le piden, y porque si no marcha esto, ¿no? Entonces sí es un tema. Entonces sí tienes que, ahora sí provoca mucha confusión en los equipos de trabajo. O sea, si esto en las empresas, en los grandes corporativos lo pones, se vuelven locos. Que dicen, no, ¿cómo es posible que tú para tomar una decisión tienes que convencer y tienes que decirles y tienes que hacer por aquí y por allá? O sea, dicen, no es posible. Entonces, son las grandes peculiaridades que sí tienen las empresas familiares. Y una pregunta, ¿y ustedes, esta tercera generación, a la vista de la sucesión, ya están preparando o cómo vislumbran en el futuro, obviamente, la sucesión en la dirección general?
¿O ya lo han pensado, lo han planteado? Sí, mira, yo sí lo he pensado, pero el patriarca siempre, él quiere manejar la obra de arte a su pensamiento. Entonces dice, no, pues yo voy a manejar esto así. Pero no necesariamente tiene que ser así, porque han cambiado esos entornos, ha cambiado esto. Entonces, para mí, mi sucesor será el que esté preparado para hacerlo. Y ahí lo dice el protocolo familiar, que tenga las competencias para ser el sucesor, lo va a hacer. Y está compitiendo un miembro de la familia. Obviamente, pues se tendrá primero que yo tener mucha afinidad con él para poder ver si lo engancho al equipo, ¿no? Al equipo de sucesión. Claro. Porque sí, la sucesión es algo que tú tocaste, que es vital. Es vital. Yo ya pude hacer ahorita sucesión en el rol de mi hermano para el tema de que llegara un director de operaciones. Se hizo antes de la pandemia, luego se fue de la pandemia y ahorita me tocó volverlo a hacer. Y es un rol muy especial porque vuelves a meter a la familia eso tiene también su ventaja a las empresas familiares, que en la crisis pues nos volvemos a congregar. Claro. Sí, entonces en la crisis pues sí, pudo volver a tomar el rol. Volví a tomar el rol, pues obviamente nos hicimos chiquitos porque nos quitaron el destino, el 95% de nuestros ingresos. Y pues tú te tienes que replantear qué vas a hacer. Yo creo que son de los retos más fuertes que yo he vivido. Ya eso lo platiqué la vez pasada, pero los retos más fuertes fue eso. Y ahí un consejo, ¿no? O sea, que dices, justo llevas 4 años con ellos, un consejo seguro fue algo vital para ayudarte a rebotar ideas, claro. Hacerte ver sus puntos de vista, ¿no? Pero ahí te sale tu parte más primitiva. Entonces, te sale tu parte primitiva y decir, no, pues hay que hacer esto. Entonces eran ideas muy radicales, ¿no? Y de pronto te dijeron, tranquilo. No, de los consejeros ideas radicales. Ya. Entonces yo donde iba a escuchar el consejo más era de mis amigos. O sea, de los contadores, de cómo manejar esto laboral, cómo manejar esto fiscal, cómo manejar esta otra situación. Entonces yo iba a ver otras opciones, porque si te vas por lo que te dice el consejo, te pones a llorar. Oye, y si está una posibilidad de contratar a un director general contratado, que no sea familiar? Claro. Sí, claro. Son 2 opciones: o traes a alguien de fuera, o lo tienes adentro. 3 opciones: o lo desarrollaste ya, o el que desarrollaste también puede ser un miembro de la familia. Exacto. ¿Sí? O sea, yo tengo las 3 opciones. Pero sí es bien importante, porque en esto de la sucesión, si no haces sucesión, pues también te vas estancando, ¿no? Estancando a la organización. Entonces sí es bien importante el suceder a alguien más por muchas cosas, ya vienen, por ejemplo, todos aquí, cuántos chavos ya veo, vienen ideas frescas, viene innovación, y mismo viene también la frescura de no ya estar con 17 años, que ya dices, bueno, los mismos problemas, y te traen de nuevo el mismo problema, ya llega un momento que dices, bueno, esto ya lo viví, ya quiero vivir otra cosa. Entonces también es sano irte a otra posición. Eso a mí me ha gustado siempre en mi formación, ir escalando. Entonces me gusta escalar. Llega un momento en que sí vale la pena decir hasta acá. Ahora, pero luego no puedes, porque no hay sucesor. Entonces, pero mentira que no puedes, porque yo mismo lo dije, pero mismo que te lo tienes que imponer. Te tienes que imponer que sí o sí te tienes que, porque si te mueres, alguien va a ocupar tu lugar. No, entonces tienes que meterle esa. Y nos recomendabas por aquí, te preguntábamos sobre un libro de empresas familiares, nos mandaste aquí la recomendación, la vamos a tomar, que se llama Empresas Familiares, Imanol Belauz, bueno, bien raro. Ese es un español. Dinámica, equilibrio y consolidación. Sí, Daniel Servitje firmó el protocolo, el prólogo. Y está mucha técnica, pero te ayuda como a ver qué parte quieres tú escoger para hacer tu desarrollo, ¿no? Y bueno, yo les dejo ahí ese librito. Yo conocí al escritor. ¿Sí? Sí, lo conocí, casual. Sí, hemos platicado mucho. ¿Ah, sí? Y bueno, el reto lo tenemos en México de seguir
trabajando la empresa familiar, porque es de las que tenemos el 90%. La 90%, sí. Entonces el 90% son empresas familiares, entonces sí. Oye, vamos y nada más entendiéndole a eso. porque ven en la onda de gobierno corporativo, con tus amigos en esta sociedad que dices, ese sí no es mi papá, ese sí no es mi hermano, o sea, ¿cómo has protocolizado este tema de vejez cuando son los amigos, los que decías, con los que tienes la otra Sí. sociedad? Pues sí, es un poquito más fácil porque también tienen más preparación, más formación. Sí, o sea, como Ya que ya la traen ves, esta idea. Sí, traen esta idea, pero tampoco, también se atrasan mucho porque te vuelves cómodo, ¿no? Y dices, no, pues nos vamos a aguantar un poquito para hacer protocolo. No, la cosa es cuando lo piensas, hazlo. Sí. Hazlo y hagan un entregable así, un entregable chiquito, las reglas que ustedes están poniendo ahí con su hermano, con su socio, qué me gusta, no me gusta, cuántas, porque nosotros hasta las vacaciones las establecemos, porque luego habrá uno que se quiera ir 2, 3 meses de vacaciones, Sí. entonces establecemos las vacaciones, establecemos en qué momentos nos cubrimos entre nosotros, y bueno, se vuelve sumamente interesante, pero vale la pena entrarle. Ahora hay mucha literatura también en todo esto de las redes abiertas, como puedan ustedes tener, y bueno, yo quedo a sus órdenes para que pues ya hagan su protocolo. Ya la siguiente Tarea. edición las traen, pero... A mí me llevó un tiempo, pero vale mucho la pena hacerlo de una manera sencilla. Primero empezar, es un convenio de acuerdos primero, un convenio de acuerdos antes de llegar a los estatutos, ¿no? Porque ya estatutos es más complejo, pero por lo menos lo pueden hacer por partes. Wow. Pues encantado de que me hayan Padrísimo, escuchado. muchas gracias. Un aplauso.